¿Cuántas horas pierdes tratando de encontrar tendencias en tus datos? La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que las empresas pueden organizar y aprovechar sus datos. Ya no tienes que pelear con una hoja de Excel ni gastar horas de tu tiempo tratando de encontrar tendencias o información valiosa para tomar decisiones. Solo tienes que decidir cuál herramienta te puede ayudar a cumplir tus objetivos. En este video hablaré sobre cómo usar la inteligencia artificial para el análisis de datos y te mostraré paso a paso cómo implementarla con éxito. Si quieres aprender más sobre este tema, puedes descargar esta guía gratuita de HubSpot en la que encontrarás más información sobre los beneficios y desafíos al incorporar la IA en el análisis de datos. El enlace está en la descripción. El análisis de datos es un proceso que sirve para obtener conocimientos valiosos, detectar patrones y tomar decisiones informadas a partir de la examinación de grandes conjuntos de datos. Por eso, al aprovechar las capacidades de la IA, las organizaciones pueden analizar datos de manera efectiva a una velocidad que sería imposible para las personas por sí solas. Entonces, la IA puede ayudar con el análisis de datos y facilitar la creación de tableros de control e informes, la predicción de resultados del mercado, el pronóstico de la demanda, el mejoramiento de la producción y la eficiencia y el monitoreo del rendimiento empresarial, entre otros. Ahora, hay 5 pasos para implementar las herramientas de IA en tu proceso de análisis de datos. Definir los objetivos, recopilar y preparar los datos, elegir las herramientas adecuadas, comenzar en pequeño a experimentar y finalmente aprender e iterar. Veamos cada una de ellas en detalle. Comencemos por definir los objetivos. Antes de empezar con el análisis de datos con IA, es clave tener un sentido de cuál es la dirección que quieres tomar y cuáles son las áreas en las que te quieres enfocar. Para lograrlo, debes trazar claramente los objetivos y las metas que deseas alcanzar a través del análisis de datos. Y hay un par de preguntas que puedes responder para establecerlos de una manera más fácil. ¿Qué desafíos empresariales específicos esperas abordar? ¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo que quieres alcanzar? ¿Qué métricas clave o KPIs indicarán el éxito de la implementación? ¿Cómo mejorará la toma de decisiones en tu organización el análisis de datos impulsado por la inteligencia artificial? ¿Qué recursos, experiencia e infraestructura se necesitan para apoyar la implementación de estas tecnologías de IA? ¿Y cómo se alinearán los resultados del análisis de datos impulsados por AI con los objetivos y la visión general de tu organización? Una vez hayas definido los objetivos, puedes avanzar al siguiente paso: recopilar y preparar los datos. Para tener éxito al pedirles a las herramientas de inteligencia artificial que te ayuden con el análisis, la calidad de los datos es fundamental. Entonces, asegúrate de que tus fuentes de datos estén limpias y organizadas. Debes eliminar los errores, las inconsistencias, los duplicados y los valores que faltan en el conjunto de datos. Y si te estás preguntando qué tipo de conjuntos de datos puedes usar, acá va la respuesta. Primero están los conjuntos de datos estructurados. Estos tienen un formato definido, como bases de datos u hojas de cálculo. Con estos, la IA puede descubrir patrones, hacer predicciones y optimizar procesos. Después están los conjuntos de datos no estructurados, como los datos de texto, las imágenes, los videos y los archivos de audio. También están los datos de series temporales, que son un conjunto de datos que registra puntos de datos a lo largo del tiempo, como precios de acciones, datos meteorológicos o lecturas de sensores IoT. Acá se pueden emplear los algoritmos de IA para pronosticar tendencias futuras, detectar anomalías y optimizar operaciones basadas en patrones históricos en datos de series temporales. Y finalmente está el Big Data, que son los grandes volúmenes de datos que son complejos para los métodos de análisis tradicionales y que pueden ser leídos por la IA para procesar, analizar y generar información valiosa. Te voy a dar un consejo muy útil. Si trabajas con el equipo legal de tu empresa, puedes establecer los parámetros sobre qué datos se pueden y no se pueden ingresar en las herramientas de inteligencia artificial. Esto quiere decir que hay datos que definitivamente no puedes utilizar. Ahora viene la parte favorita de muchos: elegir las herramientas de IA adecuadas. Para nadie es un secreto que hoy en día hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial en el mercado. Entonces, es inevitable preguntarse cuál es la indicada. Para seleccionarlas, lo más importante es que sean herramientas que estén alineadas con tus objetivos y con los requisitos de datos. Así que puedes considerar factores como la complejidad de los datos, la experiencia de tu equipo y la escalabilidad de las herramientas. Entre las categorías de tecnologías que puedes considerar están el aprendizaje automático o machine learning. En esta, los algoritmos de aprendizaje automático se usan para analizar datos, identificar patrones o hacer predicciones sin que sean
sean explícitamente programadas. Esto incluye aprendizaje supervisado, no supervisado y de refuerzo. El procesamiento del lenguaje natural NLP. Se trata de una tecnología que permite a las máquinas entender, interpretar y generar lenguaje humano. Esto es útil para analizar datos de texto, análisis de sentimientos y traducción de idiomas. El aprendizaje profundo o Deep Learning. Esta es una subcategoría del aprendizaje automático o Machine Learning. Este se usa con frecuencia para el reconocimiento de imágenes y voz. Y la analítica predictiva, que utiliza datos históricos y algoritmos de aprendizaje automático para predecir resultados futuros. Se usa para pronosticar tendencias, identificar riesgos y optimizar procesos de toma de decisiones. Otras categorías incluyen la minería de datos y las herramientas de inteligencia empresarial. En esta guía gratuita puedes encontrar más información sobre ellas. La puedes descargar gratis en el link que está en la descripción. Muy bien, el siguiente paso para implementar la IA en el análisis de datos es comenzar en pequeño y experimentar. Cuando se trate de trabajar con la IA, una de las recomendaciones es comenzar en un proyecto piloto a pequeña escala que te ayude a probar la efectividad de las herramientas y los algoritmos. Al hacerlo de esta manera, podrás identificar desafíos desde el comienzo y hacer ajustes. Entonces, primero define el alcance y los objetivos. Determina las metas específicas que deseas alcanzar. Por ejemplo, evaluar el rendimiento de un algoritmo de aprendizaje automático o explorar el potencial del procesamiento del lenguaje natural para el análisis de datos. Después, selecciona los datos y prepara el entorno. Esto consiste en elegir los conjuntos de datos relevantes que estén alineados con los objetivos del proyecto piloto. Ten en cuenta 3 cosas: que los datos sean representativos, que estén limpios y que estén formateados para el análisis. Luego, desarrolla un plan de experimento. Se trata de crear un plan detallado que describa las metodologías, las variables y los KPI para el proyecto piloto. También es clave definir cómo vas a medir el éxito del análisis hecho por la IA, los puntos de referencia que vas a usar y los conocimientos que esperas recibir del proceso de análisis de datos. Muy bien, ya con esto has avanzado mucho. Ahora puedes ejecutar el proyecto piloto. Se trata de implementar el experimento, seguir el plan que desarrollaste y ejecutar las herramientas que seleccionaste. Una vez hayas ejecutado el piloto, es clave monitorear el rendimiento y reunir conocimientos. Y acá va un consejo. Mantén un registro de cualquier problema, desafío o resultado inesperado que surja durante el proceso de análisis de datos y reúne los conocimientos para identificar patrones, tendencias y posibles áreas de mejora. Cuando haces eso, puedes pasar al siguiente paso: aprender e iterar. Acá el asunto es aprender de tus implementaciones de IA y ajustar tus estrategias con base en los conocimientos que obtuviste. Al iterar, lograrás refinar tus técnicas de análisis de datos, así como mejorar la precisión de tus resultados. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Acá van un par de consejos. Establece objetivos claros y métricas para medir la efectividad de tus implementaciones de IA. Revisa y analiza regularmente el rendimiento de tus modelos de IA para identificar áreas de mejora. Fomenta la colaboración entre científicos de datos, analistas empresariales y expertos en el dominio para obtener perspectivas. Aprovecha la retroalimentación de los usuarios finales y las partes interesadas para mejorar la relevancia y precisión de tus soluciones de IA. Documenta tus aprendizajes y prácticas recomendadas para crear un repositorio de conocimientos para referencia futura. Eso es todo. No pierdas de vista que una de las mejores formas de mejorar en la manera en la que estás haciendo el análisis de datos radica en que te mantengas informado sobre los últimos avances de la IA y en que vayas incorporando nuevas técnicas en tu estrategia. Para profundizar más sobre el análisis de datos con IA, recuerda descargar de manera gratuita la guía de HubSpot, en la que encontrarás una lista de herramientas de IA que te pueden ayudar en tu negocio. La puedes encontrar en el enlace de la descripción. Ahí también verás el enlace al curso IA para profesionales del marketing de HubSpot Academy, que es ideal para aprender más sobre la inteligencia artificial. Lo puedes tomar de manera gratuita. Si eres alguien que quiere estar al día, te invito a suscribirte al canal de HubSpot Español para que recibas todas las novedades sobre el mundo del marketing. Y si te gustó este video, dale me gusta para que más personas como tú lo puedan ver. Soy Sandra de HubSpot Academy. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.